tal, familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a una semana más de nuestras transmisiones. Vamos a continuar el día de hoy con la serie que hemos estado compartiendo desde ya hace muchas semanas atrás. Fue por ahí de la segunda, tercera semana de haber iniciado la cuarentena que iniciamos esta serie titulada Crisis, que ya va a la recta final y al mismo tiempo que se empata con nuestra pronta reapertura de todas nuestras actividades. Como les hemos dicho cada semana, tienen que estar bien al tanto de nuestras redes sociales, porque no solamente se trata de que ves en las noticias que ya estamos en naranja y que ya abrimos, sino que tienes que recordar que no podemos abrir con el 100% de capacidad, sino con el 30%, lo cual implica que tendremos más servicios que antes, el doble de servicios en diferentes horarios, y se preguntarán muchos, ¿cómo le vamos a hacer para que no lleguen de repente toda la iglesia a un solo servicio? Bueno, estaremos a través de una aplicación totalmente gratuita enviándoles a ustedes en nuestras redes sociales los enlaces para que ustedes desde ahí entren a descargar, por así decirlo, sus boletos. Es como si fueran al cine, como si adquirieran un boleto para algún evento de Ticketmaster. Tú ahí entras, ves los diferentes horarios y tú ahí ves cuántos lugares quedan disponibles, apartas los tuyos, se te envía por correo tu invitación y con esa puedes acceder. En todas nuestras redes estaremos publicando los enlaces en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales de Vida Nueva para el Mundo. Mantente al tanto para que tú puedas desde ahí ver los horarios de cada congregación y cómo poder accesar. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Te invito a que ahí en tu lugar ores conmigo y le digas: Señor, te doy gracias hoy porque me permites estar, Señor, recibiendo de tu palabra a través de estos medios. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas y que quites todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, y que seas tu Espíritu Santo de Dios la única influencia ejercida sobre nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues hemos estado viendo dentro de la serie Crisis un grupo de mensajes titulados La lluvia volverá, primera parte, segunda parte, tercera parte. Con las últimas dos a muchos quizás se les ha caído o se nos ha caído el cantón, porque hemos estado hablando de las posibles causas que según la Biblia han originado esta crisis en nuestras vidas. ¿Por qué es que quizá no estoy viendo yo la bendición de Dios sobre mi vida? Algunos dicen es por culpa de la cuarentena, y ha quedado bien claro en las últimas lecciones que la cuarentena vino solamente a hacer más grande el problema, pero que ya había un problema de raíz, que esto solamente vino a sacar a la luz todos los años de malos hábitos, decisiones que nosotros veníamos tomando en nuestra vida y que estaban estorbando la bendición de Dios. No quiero recordar lo que ya hemos visto, solamente te puedo recomendar que escuches los mensajes anteriores. Ahí están todos en nuestras redes sociales. Cualquier cosa, envíame mensaje si no lo encuentras, pero si le echas un poquito de ganas, no te va a tomar más de 2 minutos encontrarlo en la página principal de nuestras redes, en Facebook, en YouTube, etcétera. Y bueno, vamos a continuar viendo una lista de posibles razones por las cuales algunos están pasando un tiempo de crisis o se vino a acrecentar esta crisis ahora evidentemente con la cuarentena. Después de haber visto que Dios no bendice cuando no tratamos a nuestra esposa como vaso más frágil, que Dios no bendice cuando no somos generosos comenzando por nuestra propia familia, que Dios no bendice cuando hay en nosotros algún pecado, cuando alguna inmoralidad en nuestras vidas estorba la bendición de Dios, y a eso le añades lo costoso que es el pecado, evidentemente pues estamos fabricando nuestra propia crisis. Vimos la semana anterior cómo cuando nosotros abusamos de la gente necesitada, nosotros estamos también estorbando a Dios para que abra las ventanas de los cielos, cuando nosotros no somos justos y somos avaros, cuando nosotros no somos bien administrados también. Todo esto es a grandes rasgos lo que hemos visto, no dentro de la serie Crisis, sino dentro de los temas que son parte de la serie Crisis, titulados La lluvia volverá. Dejamos bien en claro que la lluvia va a volver, pero para que vuelva nosotros pues tenemos que abrir la llave. Digo, evidentemente es Dios quien abre la llave, pero a lo mejor tú estás ahí metiendo tu mano, estorbando para que Él con su mano abra la llave.
Entonces, de nada sirve que tú vengas y ores y clames y creas, menos que hagas toda esta serie de cosas que se hacen actualmente de decreto y declaro y arrebato y confieso y todos estos rollos, si estamos nosotros violando los principios de la palabra de Dios que claramente establecen que si no corregimos esas áreas no va a haber bendición. Entonces Dios es el primero que ya está con la mano sobre la llave, que quiere abrir las ventanas de los cielos, pero nosotros tenemos también que poner de nuestra parte y hacer humanamente lo que nos corresponda para que esa llave se abra y venga esta lluvia de bendiciones sobre nuestras vidas. Así que veremos hoy las últimas 3 razones de posible causa, o las últimas 3 posibles causas por las cuales algunos están pasando una crisis financiera. Después de esto, la próxima semana estaremos viendo un mensaje interesantísimo: cómo podemos salir de deudas y comenzar a poner orden de forma práctica según la Biblia. Y bueno, pónganse el casco, voltea con quien te acompañe en este mensaje y dile: se te va a caer el cantón bien gacho, dice el pastor. Porque a lo mejor tú dices ahí en casa: no hombre, yo me he salvado, yo no soy mala onda con los necesitados, ni abuso de los que tienen, trato bien a mi esposa, soy generoso, no gasto en vicios, no he derrochado en drogas, en alcohol, en cigarro, en pornografía, en prostitución, en todo esto donde la gente gasta muchísimo dinero y luego se queja porque no tienen. Pero resulta que esta quinta razón probablemente sí encaje en la gran mayoría de las personas que escuchan este mensaje, y aunque me digas que no, puede que quien está al lado tuyo voltee a verte y te diga: quisiera creerte, pero tu panza me dice lo contrario, porque la quinta razón de crisis financiera en muchas familias, mi querido amigo, escúchame bien y te lo voy a sustentar con la Biblia, es la glotonería. Algunos jamás imaginaban encontrar principios como estos en la Biblia, porque como te lo dije semanas atrás, la mayoría no sabe nada de lo que la Biblia dice acerca de las finanzas. Lo único que se enseña en muchas iglesias es lo relacionado a las ofrendas, porque es lo que le conviene al que esté enseñando. Entonces él dice: a mí que me ofrenden y los demás que se hagan bolas. Pero si uno como pastor es honesto, tiene que enseñar todo lo que la Biblia dice. Y puede que haya el caso de gente que tal vez está siendo fiel con Dios con sus ofrendas, pero que está cometiendo otros errores. Y es como prepararte para un examen y estudiar solamente una de las 10 preguntas y decir: pero pasé bien la pregunta de las ofrendas. Sí, brother, pero reprobaste las otras 9. Obviamente 1 de 10 es reprobado. Y esta es la situación de gran parte de la iglesia, que desafortunadamente, debido a la avaricia que caracteriza muchas veces a personas que predican la palabra, solamente se enseña lo que la Biblia dice acerca de las finanzas, no en su totalidad, sino lo que tiene que ver con la ofrenda, y se omiten los demás temas, y la gente pues está pasando crisis por ignorancia de principios bíblicos claros, como los que hemos estado viendo en los últimos mensajes. Así que, con todo respeto, sóbale la panza a Buda, digo a la persona que tienes a tu lado, y dile: ahora sí te toca. Ahora sí se te va a caer a ti el cantón. Porque hay hermanos que dicen: no, yo no fumo, no me emborracho, no me drogo, no fornico, no adultero, no corro, no grito, no empujo. Aleluya. Pero ¿cómo tragas? Pero ¿cómo le entras a la dieta T tan común en México? Tacos, tortas, tamales y todo lo rico que empiece en T, que lleve tortilla y que lleve grasa. Ve lo que dice la Biblia al respecto, y no te me enojes cuando hablo de gente que traga. Como el pastor utiliza esa palabra, ¿qué modos? Bueno, hasta donde yo recuerdo, Jesús decía que los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Entonces la palabra tragar, perdóname, pero es bíblica y la utilizó Jesucristo. Y es que es evidente que una cosa es comer y otra cosa es tragar. Y hay gente que está escuchando este mensaje que come, y se vale comer bien. Créeme que yo como muy bien, tengo derecho en mi alimentación al día de hoy a 15 tortillas diarias, si me da la gana, sin salirme de mi régimen. Pero otra cosa es tragar.
Y no estoy insinuando que te comas 15 tortillas, ¿eh? Vamos a hacer la dieta que hace el pastor. Bueno, si haces el ejercicio que hace el pastor, tal vez tendrás derecho. De lo contrario, consulta una nutrióloga. Proverbios 23, versículo 20. Claro, porque luego me preguntan, a ver, pásame lo que tú te comes. No, mi hermano, ve lo que yo mido, ve lo que yo peso y quieres comer lo mismo. Por supuesto que no. Proverbios 23, versículo 20, dice, no estés con los bebedores de vino, que está hablando esta palabra de gente que está tome y tome y tome y tome y tome, porque ya ha quedado bien claro en enseñanzas anteriores que lo que la Biblia condena no es cuando una persona tomó una copa, sino cuando se aventó toda la botella, cuando ya hay una adicción, cuando ya se embriaga. Y está hablando de esto, de los que son bebedores, dice, los que están todo el tiempo tomando, no estés con ellos. Y dice el versículo 20 también, ni con los comedores de carne. Creo que queda bien claro este término, que no es que no te sientes con el que come carne, porque muchos hombres de Dios en la Biblia comían carne. Jesús también comió carne, entonces no es de que ves a alguien comiendo carne, aleluya, pagano, porque come carne y yo puras frutas y verduras, ¿no? Si eres vegano o eres vegetariano, se respeta, pero la Biblia no sataniza que tú comas carne, sino está hablando de personas que están todo el tiempo trague y trague y trague, y queda claro en el siguiente versículo. Hay que recordar que un principio básico para interpretar correctamente las escrituras es estudiar cada versículo dentro de su contexto. Si tú únicamente lees el versículo 20, podrías concluir que tomar una copa de vino o aventarte un corte de carne es pecado, en cuyo caso yo pecaría todos los días porque me encanta la carne y más la carne al carbón. Lástima que en esta ciudad con un clima tan bipolar pocas veces tienes la oportunidad de salirte al jardincito y hacer unas carnes al carbón, pero gloria a Dios por los días de cielos abiertos que podemos asar ahí choricito, etcétera, etcétera. Ya hasta se me está antojando, me voy a apurar para irme a hacer unos al rato. Dice el versículo 21 que aclara el contexto o el significado más bien, porque el bebedor y el comilón, ya quedó claro, el que todo el tiempo está bebiendo, el que todo el tiempo está comiendo, la Biblia establece lo siguiente: empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. De esto hablaremos más adelante, de cómo se establece aquí en la Biblia que hay gente pasando pobreza, ya sea porque por su sueño, por su holgazanería, porque todo el tiempo están tirados, porque no quieren trabajar, porque esta cuarentena en vez de ponerse a ser productivos y creativos y ver qué se inventaban, pedir la dirección de Dios, le echaron la culpa que no puedo trabajar para encerrarme 4 veces a ver Netflix. En cambio, hermanos creativos, activos, en comunión con Dios, le dijeron: Señor, ábreme puertas, dame ideas, y empezaron a idear un montón de opciones para seguir ellos recibiendo un ingreso. Y hay algunos que paradójicamente en el peor tiempo de la economía de los últimos años empezaron a recibir más que nunca porque se reinventaron. Y me han dicho: ¿qué crees? Que además de lo que hacía, ahora tengo también esta otra oportunidad por esto otro que surgió durante esta cuarentena. Pero el que está todo el tiempo dormido, dice, el sueño, no el que duerme, la Biblia nos manda a descansar. Por eso te digo, el contexto claramente está estableciendo que el problema no es dormir, comer carne, tomar vino, sino el abuso de estas 3 cosas. El sueño hará vestir, qué fuertes declaraciones, vestidos rotos. El sueño hará vestir vestidos rotos, lo veremos más adelante. Y mientras, verdad número 5 es que el comilón, el que está todo el tiempo, come y come y come y come y bebe y bebe y bebe y bebe. Esta palabra comilón en hebreo significa el que le entra duro a los tamales. La Biblia dice, no te enojes conmigo, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice: empobrecerán. Y te preguntas, ¿qué tiene que ver las finanzas con lo que como? Tiene que ver mucho. Hay 3 causas por las cuales la glotonería, o lo que conocemos como el pecado de gula, puede llevarte a la pobreza. Y déjame explicártelas en el daño que provocan de menor a mayor grado. En primer lugar, porque evidentemente la gula o la glotonería va a incrementar tu presupuesto en alimentos día a día, semana a semana, mes a mes, año con año. Y si tú calcularas lo que has gastado contra lo que gastan familias que llevan a lo mejor una alimentación más balanceada, sana y natural,
y ahorraras esa diferencia y la invirtieras y te dieran una tasa de interés del 8-10% anual, y me estoy yendo bajísimo, pero la puedes encontrar sin mayor conflicto, y le sumas cada año lo que vuelves a ahorrar, más los intereses que te generó, más los intereses del siguiente año, se empieza a hacer como una bola de nieve que con el paso del tiempo, debido a los intereses acumulativos, hoy te daría quizás para tener un negocio extra que te generara otro ingreso adicional. Hoy eso te habría permitido pagar muchas de tus deudas, pero ni cuenta te das, porque con el gasto hormiga y con lo que gastas semana a semana en el exceso de comida, y no estoy predicando que seas macana, ahorita voy para allá, pero cuando tú gastas en exceso, cuando llegas al restaurante y te quieres pedir todo el menú, cuando trae cada quien un carrito del súper para cada miembro de la familia y le echan además chocolates y las papitas, el refresco. Busca en internet, si no me crees a mí, pregúntale a Santo Google, él sí responde. ¿Cuál es el promedio de lo que toma cada mexicano en refrescos al día? Solamente en refrescos, no el resto de las bebidas azucaradas. Y el promedio, y esto es incluyendo en la ecuación a todos aquellos que no consumimos refresco en el día a día, establece que más o menos un mexicano se toma mínimo 1 litro de refresco por día. Entonces súmale todo eso, todo lo que le echan al carrito, un montón de cosas que ni sirven para nada, que ni nutren para nada y únicamente están afectando tu presupuesto. Todo eso va a hacer que gastes más. Hay familias que gastan muchísimo dinero en alimentos. Y ojo, no estoy predicando esto desde la posición de que yo soy perfecto y les vengo a enseñar. No, yo he aprendido de lo que enseño. El primero que recibe las pedradas soy yo. Y si bien no somos glotones en casa, al menos de un tiempo para acá, sí reconozco que antes de la cuarentena quizá gastábamos un poco de más en salidas. Aun cuando nos moderábamos, llegamos mi esposa y yo a la conclusión en estos días, después de ver los estados de cuenta, de que fue maravilloso lo que nos hemos ahorrado al vernos obligados a tener que comer en casa. Y el otro día por fin salimos después de 4 meses de no haber ido a algún lugar, y lo increíble de esto es que mi hija y mi esposa, como no habían salido, el que salía a trabajar, a las compras, etcétera, era yo, pues ellas se sintieron como que las llevé de vacaciones a Hawái, ¿no? Fue algo sorprendente. Y dije, qué buena onda, ha sido el viaje más barato de toda mi vida. Entonces estaban súper contentas y fuimos a comer, y hasta me dolió el codo pagar la cuenta porque te desacostumbras. Y dices, no es posible que esto hacía semana a semana y a veces diferentes días de la semana, que se vuelve un hábito que no te das cuenta, que empieza a hacer hoyos en tu cartera. Y quiero aclarar para que no haya dudas o malos entendidos. Se vale en momentos especiales darte algún gusto. Yo no estoy predicando que seas el macana de los macanas más macanas del mundo de los macanas. No, por supuesto que si es tu aniversario y pueden, váyanse de viaje. Si es cumpleaños de tu esposa, invítala a comer a un lugar bonito. De hecho, harías mal si no lo haces. Si hay un momento especial como familia que tienen que celebrar, salgan y disfruten. No pongas a cocinar a tu mujer el 10 de mayo, salvo porque no quieres estar en un lugar saturado de gente. Pero cuando tú tienes esta oportunidad, adelante. La Biblia nos ha enseñado en los últimos mensajes que hemos visto que también Dios nos da su bendición para disfrutarla. Y que el otro extremo es la gente que tiene mucho pero no lo disfruta porque Dios no le da la capacidad de disfrutarlo. Entonces se vale, ¿verdad? Que dentro del presupuesto tú digas, ok, este es el día o los días, este es el límite, y en base a eso nos ajustamos. No se trata de que llegues con tu familia y ya ves, de hoy en adelante el pastor, como dijo que gastamos mucho en comida, vamos a ayunar los lunes, los miércoles y los viernes, porque mira cómo tragas. No estoy predicando eso. Dice segunda de Pancho 23:12, nada con exceso, todo con medida. Pero cuando se pierde esta medida y se cae en la glotonería, y estoy todo el tiempo trague, y todos los días refresco, y todos los días chocolate, y todos los días postres, y todos los días papas, y todos los días al Oxxo, los dulces, a ver qué me como. Voy al restaurante y en vez de comer como una persona decente, pido 3 entradas y 2 platos fuertes y 5 postres y 6 refrescos. Pues por supuesto que va a haber gastos innecesarios que con el tiempo van a minar las economías de las familias. Y repito e insisto, no se trata que seas miserable. Ve lo que dice Proverbios 11, versículo 24. Me gusta mucho Proverbios porque da consejos llenos de sabiduría.
Y aquí establece el equilibrio perfecto para no irnos extremos, incorrectos. Proverbios 11, versículo 24. Dice, hay quienes reparten, hablando de la gente generosa, y les es añadido más. Y hay quienes retienen, y no dice, pero vienen a pobreza. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. O sea que pregunto, ¿se vale retener? Sí, pero no más de lo que es justo. Hay un extremo que es el derroche, el despilfarro, la mala administración, como lo vimos en el mensaje anterior, en el último punto, bajo el pretexto de que como Jehová Jireh es un hombre, hay que gastar todo lo que tenemos. Y si José hubiera hecho eso los 7 años de abundancia, se hubiera muerto él y su familia en los 7 de escasez. Dicho sea de paso, le hubiera echado la culpa a la crisis de esos 7 años, sin reconocer que el problema vino a salir a la luz en esos 7 años de escasez, pero que se originó con su mala administración los 7 de abundancia. ¿Te suena conocida esta historia? ¿Por qué José pudo soportar 7 años de cuarentena sin chamba? Porque se dedicó a administrar bien lo que recibió los 7 años previos. Y no se trata de ahorrar en vano. El punto es, él tenía la dirección de Dios. Cuando tú tienes la dirección de Dios, Él te guía a prepararte para lo que sea necesario. Y hay gente que entró esta cuarentena con un respaldo, con un background, por decirlo de alguna manera, de años de previa administración conforme a la voluntad de Dios, administrando bien los recursos que Dios le dio, y que no los golpearon tanto como a otros que dicen la culpa es de la cuarentena. No. La culpa es lo que dejaste de hacer 7 años antes de la cuarentena. La culpa es lo que dejaste de hacer los últimos 20 años antes de la cuarentena. Entonces, este es el equilibrio bíblico al que tenemos que llegar. Ni lo derrocho todo y me lo gasto todo, ni lo guardo todo, porque tampoco es correcto. Porque también este es el otro extremo. Yo he escuchado pastores que enseñan que hay que guardar, guardar, guardar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y he conocido algunos casos cercanos de gente que vive vidas muy miserables y que pasan 3 años y siguen con el mismo manto que heredaron de Elías, los zapatos de Abraham, los carros del faraón. No salen ni a remar a Lerma de vacaciones. No comen ni una tortilla extra y dices, bueno, ¿y para qué quieren ahorrar tanto? No, es que en 20 años voy a tener tantos millones, brother. Y si no llegas de aquí a esos 20 años, si cuando lleguen ya no tienes salud y desperdiciaste estos 20 años en los que sí tenías fuerza para disfrutar, ¿de qué se trata? ¿De ser el día de mañana el más rico del asilo? ¿De llegar y miren mi silla de ruedas de oro con incrustaciones de diamante? No, tampoco se trata de irnos a ese extremo. Se vale retener, pero dice la Biblia, el que retiene más de lo que es justo, ya sin una dirección de Dios, ya sin un plan, ya distinto a José, que guardó porque tenía una visión. Hay gente que guarda porque dice quiero dar a fin de año el enganche de mi casa, porque quiero cambiar el auto, porque muero de viaje con mi familia, por si viene otra cuarentena, por si otro mendigo chino se come otro murciélago y nos mandan a nuestra casa otra vez. Pero cuando nada más guardas por guardar, 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 sin sentido ni razón, porque te sientes más seguro, es cuando viene el problema. Entonces, una cosa es ahorrar y ser administrado, otra cosa es ser macana. Un día fui a comer con un hermano, ve el menú y pregunta de qué venía acompañado, un platillo, un guisado que le gustó, y le dice, viene acompañado de arroz. Ah, muy bien, ¿y cuánto cuesta el arroz? No, el arroz no cuenta nada, viene gratis junto con su platillo. Ah, muy bien, entonces deme un plato de arroz, por favor. Y así hay gente, ¿no?, que se va al extremo de retenerlo todo. Dice la Biblia, esta gente se va a ir a pobreza. Y a lo mejor también es otro de los casos que muchos están viviendo, ¿no? Guardaron y guardaron y guardaron, pero fuiste egoísta, no fuiste generoso, y de repente, turún, el dinero desapareció. Porque Dios no nos quiere viviendo en extremos, sino en el centro de su palabra. Lucas 12:20 habla del hombre que dice, mira alma mía, goza y disfruta y todo lo que tienes, y mañana voy a ir y trabajar y ganar y traficar. Y dice, no sabes, insensato, que esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces no tenemos la certeza de si viviremos mañana o no, por lo cual de forma equilibrada tenemos que disfrutar la bendición de Dios. Ni voy a despilfarrar todo, pero tampoco lo voy a guardar para ser el más rico de aquí a 30 años. Todos los extremos, familia, son malos. De hecho, bíblicamente, una herejía es justamente eso. Es una verdad que fue llevada a un extremo, que fue sacada de contexto.
Es algo que encuentras en la Biblia, pero que se está llevando a un extremo totalmente antibíblico. Por ejemplo, en este caso, sería una herejía decir que comer carne es pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar decisiones equilibradas que traigan beneficio a nuestras finanzas sin sacrificar nuestro estilo de vida. Decisiones inteligentes. Por ejemplo, y podría decirte muchas, pero para eso mejor te recomiendo una serie de conferencias que yo compartí hace tiempo con matrimonios, que es un curso de finanzas para familias y para matrimonios, y que me pueden pedir información vía inbox en mi página de Facebook, Jesse Bermúdez. Y ahí daba yo muchísimos ejemplos de cómo podemos, sin sacrificar estilo de vida, ahorrar mucho dinero en los diferentes hábitos. En la compra de autos, en nuestros bienes, aún en la forma en la que algunos viajan, la fecha en la cuando hacen las compras, etcétera. Pero ahí te va nada más un ejemplo a manera de ilustración. ¿Cuánto dinero gasta mucha gente en su cafecito de todos los días? Presuponiendo que sea su americano, que cueste entre 20 y 30 pesos en Starbucks. ¿No tienes compañeros del trabajo? Quizá tú eres uno de ellos que todos los días llega con su cafezote y su tapa sobre la mesa, ¿verdad? Y ya es parte de sus gastos. Todos los días, 30 pesos su café. Yo no estoy predicando, no tomes café. Pero si te compras un termo y te lo preparas en casa y te levantas 5 minutos antes de ir al de al lado holgazán, no le digas eso, y menos si es tu marido. Resulta que te vas a ahorrar 30 pesos todos los días, suponiendo que no pides el latte caramel macchiato con espuma y granos de la India y ¿cómo se llama esto? Y granillos de chocolate españoles y todas esas cosas que algunos dicen, bueno, este pidió café o es un pastel o qué es eso, ¿no? 80 pesos, 90 pesos y cantidades ridículas. No, vamos a darte el beneficio de la duda. Es un americano nada más, 30 pesos por 5 días de la semana, por 52 semanas que tiene el año, te va a dar un equivalente a 7,800 pesos. Si tú y tu pareja hacen lo mismo todos los días, esto equivale anualmente a 15,600 pesos, solamente por tomar el café hecho en casa y dejar de tomarte tu Starbucks americano, ya tendrías pagado de contado cada año el retiro de matrimonios a la Riviera Maya, aproximadamente. ¿Qué es lo que sale? Obviamente sin los vuelos. O cada 2 años, incluyendo los vuelos. Y ahí hay muchos preguntando, ¿y cómo le hago? ¿Y dónde me endeudo? ¿Y voy a saltar un Oxxo? ¿Cómo le voy a hacer, verdad? Y hay mucha gente que dice, no, pues es que no puedo, es que la crisis, no, perdón, en algunos casos sí aplica, pero hay gente que no es que no quiera, que no puede, es que no quiera. Es que no ha tomado decisiones correctas. Y por eso estás todavía pagando ahorita el viaje quizá de hace un año, que sacaste 18 meses sin intereses, cuando pudiste haberlo pagado de contado. Y así hay tantas decisiones tan erróneas que toma la gente. Les ponía yo en esta serie los ejemplos de las compras de los autos. Alguien compra un auto generalmente dando el 20% de enganche, el otro 80% se lo financian a 3 años. Resulta que del 100% del valor vas a acabar pagando aproximadamente un 150%, pero si tú lo vendes únicamente, si bien te van a pagar un 40%. O sea que perdiste un 110% de tu dinero. Es un dineral el que mucha gente está tirando a la basura. Si ese mismo auto le bajas 2 rayitas a tu orgullo y te olvidas de que huela a nuevo, porque estás pagando el perfume más caro del mundo, el olor a nuevo, lo compras 3 años, con 3 años de uso en agencia para que no tengas problemas si quieres de que si es robado, que si es chocado, que si lo que sea, no, que te den garantía. Te va a costar más o menos un 40% menos, con la gran diferencia que cuando lo vendas no le vas a perder tanto como al otro. Habrás perdido no un 110%, sino un 20-30% nada más de tu dinero. Hay gente que simplemente cambiando este hábito de administración del uso del dinero para su compra de autos, hoy ya tendrían literalmente, yo lo expliqué en esta serie, millones de pesos en su cuenta sin ganar un solo peso de más, solamente cambiando nuestros hábitos de administración. Solamente con eso. La gente es floja, no quiere estudiar, no se quiere preparar. Eso sí, qué bien, qué buenos somos para señalar. Han llegado hermanos, ay pastor, el auto que maneja, le digo, me costó menos que el tuyo. No, ¿cómo cree pastor? El mío es mucho más sencillo. Sí, pues tú lo compraste nuevo, el mío no. No, me está mintiendo, te enseño en internet. ¿Cómo es posible? La próxima te ayudo, pero ahí sí te voy a cobrar porque mi asesoría de pastor es gratis, pero esta no.
Entonces, cambiando ciertos hábitos de todos los días de nuestra administración, sin recibir un solo peso de más, tú podrías tener mucho mejores finanzas en tu vida y en tu familia. Otro ejemplo, solamente por dejar de gastar en tu comida que todos los días te avientas en la fonda de Doña Chona, suponiendo que comas ahí, porque hay gente que se va a restaurantes. No, yo como, soy ingeniero, soy licenciado, a mí me tienen que servir en un lugar de calidad. No andes chillando entonces en la cuarentena. Hay gente así, bien orgullosa, bien soberbia, pero y señor, y no sé qué, y el gobierno. Pero meses atrás, como el meme, ¿no? De la gente que antes de la cuarentena el boxeador y ahí bailando, pero después chille. Entonces, todo eso que tú gastas, si te llevaras tu comida al trabajo, comerías más sano, más barato, te ahorrarías mucho dinero en comida y demasiado dinero en medicinas porque te enfermarías menos. Porque resulta, punto número 2, además del gasto explícito en el derroche de la glotonería, que la glotonería con el tiempo nos va a llevar a un sobrepeso. Tristísimo en México que seamos el país número 1 con diabetes, ahora diabetes infantil, sobrepeso. Te comenté en estudios anteriores que es lamentable que mientras en otros países la población vulnerable era la que estaba arriba de los 70 años y con enfermedades crónicas, aquí vemos a tantos jóvenes sufriendo y en terapia intensiva porque desde una edad muy joven se empezaron a cuidar terrible. La verdad que no lo entiendo. Yo no entiendo y hago una exhortación fuerte a todos los chavos que siguen este mensaje, que se pongan a hacer algo por su salud, desde ahorita, porque al rato, si ahorita te está costando trabajo, después va a ser peor. Entonces es lamentable, porque mira, hay adultos que en ningún caso es justificable, ¿eh? Yo de eso he compartido en otros mensajes. ¿Se acuerdan el de tu cuerpo no es un basurero, cuídalo? Pero bueno, hay adultos que dicen, oye, trabajo 2 horas diarias y aquí y allá. No es justificable, aclaro, pero hay que organizarse mejor. Pero dices, jóvenes que son estudiantes, que en esta cuarentena no han ido a la escuela y que todo el tiempo están tirados en la cama tragando, viendo videojuegos, viendo series en Netflix, que son solteros sin mayores responsabilidades y que ya tienen sobrepeso de adultos. ¡Qué vergüenza! Que demos ese testimonio como cristianos. Ay, pastor, esto no es espiritual, aleluya. ¿Qué es espiritual entonces? Porque Gálatas 5:22 dice que la persona llena del Espíritu, la persona espiritual, uno de los frutos, o más bien una de las características del fruto del Espíritu es el dominio propio. Y discúlpame, pero esto solamente me dice a mí a gritos que tú no tienes dominio propio. ¡Auch! De modo que si quieres hablar de espiritualidad, la espiritualidad según la Biblia no es algo que se dice, es algo que se ve, porque se describe el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. Como un fruto que es tangible, visible, palpable por los demás, y que además de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, es templanza, del griego encrateia, que significa dominio propio. Entonces es tristísimo que desde pequeñitos los padres no atiendan a sus hijos, que los hijos, ya que se valen por sí mismos, de jóvenes, de adolescentes, tampoco les interese su vida, que ya no hagan deporte, que los parques estén vacíos. Hace poco fui a un lugar maravilloso donde vive mi suegra en Querétaro que se llama Cibatá y tiene unas áreas verdes increíbles y canchas, etcétera. Y fue antes de la cuarentena y platicaba con mi esposa y mi suegra y le dije, si yo hubiera tenido un lugar como este de niño, de aquí no me sacaban de jugar todo el día. Y qué lamentable que habiendo tantas casas haya tan pocos jóvenes este día, a esta hora, aquí practicando algún deporte. Todos tirados en su casa como zombies con el celular. Y tú, papá y mamá, no haces nada tampoco, siendo cómplice de esta tragedia de tus hijos. Uyuyuy, ayayay. Entonces, ¿qué va a pasar? Sobrepeso, enfermedades, diabetes, te pegó el COVID, te pegó duro y tienes que gastar mucho dinero en revertir una situación que se hubiera evitado siguiendo el consejo bíblico. Por eso la Biblia dice que nuestro cuerpo, 1 Corintios 6:19, es el templo del Espíritu. No es la catedral, mi hermano, ni el templo totote, ni la mansión, es el templo nada más. Y algunos los ves y dices, estos ya le hicieron una ampliación, triplicaron el tamaño del templo. Ya es el templo totote del Espíritu.
Y hoy están pagando físicamente las consecuencias, económicamente las consecuencias. ¿Sabes que cuando compartí dentro de la serie Ámate el tema titulado Tu cuerpo no es un basurero, cuídalo, hubo gente que se enojó? Literal se enojó. Y algunos de ustedes ahorita también, porque estoy recordando algunas verdades. El mensaje fue muy distinto, totalmente dedicado a esto, pero hubo gente que salió molesta. Y al otro domingo les dije, hermanos, o sea, yo a fin de cuentas, ¿a mí qué más me da? O sea, no se quieren cuidar, es su problema, es su vida, hagan lo que quieran. Yo se los prediqué por amor, porque son verdades que ya conocían, pero si alguien no se las dice de esa forma, nunca les va a caer el 20. Y doy gloria a Dios que hubo gente que le cayó el 20 y que he visto su vida transformada, que dijeron, no puedo seguir así, esto no honra a Dios, y que empezaron a cambiar sus hábitos. Pero hubo gente que se enojó. Y dentro de ese mensaje yo recuerdo perfectamente que les dije, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Solamente cuando tengas un familiar en terapia intensiva, sufriendo por sobrepeso, por diabetes, por no haberse cuidado, ni culpes al seguro social porque ni lo necesitarías si te cuidaras, menos te enojes con Dios y no te pongas a chillar reclamándole por qué está pasando esto, porque te lo dije. Se los advertí aquella ocasión. Y ahora veo, meses después, esas palabras, tristemente en la vida de muchos, hechas realidad. Hay gente que la pasa mal por razones inexplicables, no hablo de ellos, que de la noche a la mañana de repente surgió algo sin una explicación aparente, pero hay gente que está ahí porque lleva años tratando su cuerpo como si fuera el basurero municipal. ¿Qué esperaban que sucediera? ¿Qué esperaban que pasara? 3. Supongamos que tienes suficiente lana para ser glotón, sin que esto afecte de ninguna manera tu economía. Bueno, pues resulta que también hay el peligro de que si tú no te cuidas hoy, la vida con el tiempo te va a pasar la factura. Estoy hablando de muchas personas que creen que pueden hacer lo que quieran y que no va a pasar nada porque Dios los guarda. No, yo oro por los alimentos, Señor, santifica los cueritos, reprendemos el colesterol, echamos fuera todo espíritu de grasa, bendecimos el buche, la nana y el nenepil y declaramos proteínas sobre su vida, arrebatamos la grasa y le echamos fuera, confesamos vitaminas y minerales, ¿no? Ya nada más falta esto en la iglesia. Y créeme que la verdad supera la ficción. Pero resulta que Dios, mi hermano, nos dio un razonamiento, un sentido común. Y muchas veces Dios nos protege a través del uso del sentido común y no de forma sobrenatural. Y desde el Antiguo Testamento, en Levítico 11, Dios le dio una lista a su pueblo de lo que habían de comer y lo que no habían de comer. Hoy no seguimos esta lista por una imposición de la ley, pero sí vemos que es una buena recomendación para saber qué se puede de vez en cuando y qué cosas pueden ser parte de nuestra alimentación diaria. Y que los alimentos que Dios les prohibía, si tú abusas de ellos, pueden dañar tu salud, porque es una lista que hoy aprueban los médicos de la nutrición. Y no estoy diciendo que te vuelvas a la ley, sino que extraigas cuál era el principio detrás de esa lista dentro de la ley, y era que el pueblo cuidara su cuerpo. Y ese principio sigue vigente después de la ley, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Y si tú y yo traspasamos los límites que Dios ha establecido para nuestro cuerpo y dañamos nuestra salud, va a haber consecuencias que se pudieron haber evitado. Y estoy hablando de casos, y conozco varios, donde el proveedor llegó a partir antes del tiempo que debía de haber partido. Estoy hablando de que si el promedio de vida es 60, 70 años en México, y que no hablo de personas que murieron por algo inexplicable, un accidente, los asaltaron, cosas por el estilo, no. Gente que dices, ¿cómo a sus 40 le pasó eso? Y sí tiene una explicación y era su mala salud. ¿Cómo a los 50 ya está batallando con algo que tienen que batallar los de 80? Y he conocido casos de gente que por su mal cuidado físico murieron antes del tiempo promedio en el que debieron de haber partido. Resultado, su familia se queda completamente desamparada porque son tan irresponsables que ni seguro de vida tenían. Desprotegida en una crisis profunda, total y radical. Entonces, si tú amas a tu familia, exígele que se cuide. Te dije en aquel mensaje, no me vengas con, ay, mi gordito así me gusta, qué bueno que así te guste. Y si pudiera estar así y ser sano, gloria a Dios. El problema es que no puede estar así y ser sano. Entonces, por amor a él y por amor a ti, por amor a tus hijos, todos se tienen que cuidar. Si por alguna razón partió antes del tiempo, bueno, ya no quedó en ti, ya no hay ese cargo de conciencia. Pero a veces nosotros estamos haciendo tonterías que pudimos evitar.
Así que yo te invito, y te va a sonar a broma, pero estoy hablando en serio, que si después de este mensaje alguien en tu casa sale enojado, en vez de salir exhortado y redarguido y decir, ¿sabes qué? Si vamos a echarle ganas, mañana a primera hora dile, ok, sigue haciendo lo que quieras, come lo que quieras, pero me firmas estos papeles que son del seguro de vida que te acabo de contratar. El más caro que le puedas pagar, págale, porque probablemente con esos hábitos pronto va a partir. Pastor, me está maldiciendo. No le estoy maldiciendo, te estoy diciendo lo que sucede cuando no seguimos las advertencias bíblicas. Te estoy advirtiendo que cuando no camino dentro de la voluntad de Dios, no voy a tener esa protección de Dios. No creas que Dios va a decir, oh sí, lo rescato del hospital, aunque tenía diabetes porque era un comedor compulsivo. No, la Biblia dice en Gálatas 6, del 7 al 8, el que siembra para la carne, de la carne va a recoger corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a recoger vida. Entonces, ok, Dios te perdona y te ama y lo que tú quieras, pero entendamos esta regla de la vida, de la naturaleza, este principio físico y espiritual, que lo que siembras, cosechas. Y si no te cuidaste, probablemente vas a partir antes del tiempo que pudiste haber partido. Entonces es totalmente distinto a que digas, Señor, estoy dispuesto a parir cuando me llames, pero yo me voy a cuidar para vivir aquí todo el tiempo posible y cumplir con tu propósito, proveer a mi familia, cuidar a mi familia, proteger a mi familia. Entonces no estoy bromeando, sácale ese seguro de vida. Aquel miembro de casa que no se quiere cuidar. De estos temas muchas veces no se habla tanto, las familias no lo platican, menos en la iglesia, pero es una realidad que algún día hemos de partir. ¿O eres físicamente eterno? No. Entonces, basándonos de esta realidad inevitable, resulta que si el proveedor no se cuida, tiene que partir, y partir antes de tiempo, dejándoles no solamente un gran golpe emocional, sino también un grave problema económico. Un gran problema económico. Punto número 6. Posible sexta causa de crisis financiera. La pereza. Hay gente que todo el día tiene flojera. ¿Y por qué no emprendemos ese negocio en esta cuarentena, mi amor? ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, siempre te quejabas que no tenías tiempo! Y en esta cuarentena, ¡ay! Descubriste que todos son pretextos porque has seguido tirado en la cama todo el día. Aquí salió a la luz la verdad. Mucha gente se quejaba, por falta de tiempo no he terminado mi maestría, por falta de tiempo no me he titulado, por falta de tiempo no he emprendido ese negocio, por falta de tiempo no juego con mis hijos, por falta de tiempo no hago ejercicio, por falta de tiempo no como saludable, por falta de tiempo no me disipulo, por falta de tiempo no busco a Dios. Si algo has tenido en esta cuarentena es tiempo y no has hecho nada de lo anterior todavía. Es más, sabes que ya me enojé, ya me voy. No es cierto, vuelvo a lo mismo, es tu problema. Si lo haces o no lo haces. A ver, ¿dónde está el pretexto ahora? Es como si Dios dijera, ahí está. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué hace mucha gente? Nada. Y todavía peor, se van al extremo del fanatismo, decir, no hay que hacer nada. Jehová Jireh, Señor proveerá. Esto es una herejía. ¿Qué es una herejía? Una verdad llevada al extremo, lo dijimos hace rato. ¿Es verdad que Jehová Jireh es su nombre? Sí. ¿Es verdad que va a proveer aunque sea un holgazán? No. Entonces esto es una herejía. Dios provee, pero en la Biblia Él estableció el trabajo como el medio de provisión. El trabajo existía antes de la caída. Génesis 2:15, Dios le ordenó a Adán trabajar la tierra antes de la caída. Porque muchos dicen, es que es una consecuencia de la maldición y como ya no estamos bajo maldición ya no hay que trabajar, solo confiar en el Señor. No. La maldición fue el trabajo que costaría trabajar, el sudor, los callos en las manos, no el trabajo. El trabajo en sí mismo era una bendición. Entonces el trabajo puede llegar a ser un tormento sin Dios, pero con Dios es una bendición. Y hay gente aún dentro de la iglesia que se la pasa de ociosa, de floja, jóvenes, ninis. Y peor aún, padres que sopilotean y son cómplices de su vida en la cual no están haciendo nada. No te extrañes si un día de estos te invade la pobreza.
No te extrañes, mi querido hermano joven, adolescente, si de grande financieramente nunca lograste sostener una familia porque desde tu juventud no te acostumbraste a trabajar. Porque qué cómodo ahorita, ¿no? Tengo 18 años, con que salga para el café con los cuates. Los más cínicos dicen, ya con 200 varos para las caguamas largo. Pero el día de mañana, si te quieres casar con la tencha con 200 varos, no la haces. Tienes que pagar un mundo de cosas. Y si desde ahorita no te pones las pilas y dejas de estar de holgazán, echando mota con los cuates, jugando videojuegos, gloria a Dios, ya salió el PlayStation 123, estás todo el día tirado. El día de mañana cuando voltees a los cielos y digas, y Señor, ¿dónde está Jehová Jireh? Pues donde lo has dejado los últimos 20 años de tu vida. Porque Dios nos dio su palabra para dirigirnos. Y es imposible prosperar violando los principios de su palabra. Él desea que prosperemos. Sí, a Josué le dijo, todo lo que hagas será prosperado, todo te va a salir bien, yo voy a estar contigo, te voy a respaldar, Josué capítulo 1, pero tú vas a meditar mi palabra, la vas a guardar y la vas a hablar. Es escucho, hablo y lo vivo, entonces viene la bendición. De lo contrario, olvídate de esta promesa. Es lo que dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, y te hablo de esta forma, no es para que te llenes de culpa, sino para que hoy aproveches que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, como te lo dije al finalizar el estudio anterior, y te pongas a cuentas con Él y corrijas lo que se tiene que corregir. Y es mejor que te lo digan de esta forma, pero que cambies y que venga bendición, a que alguien que finge amarte te diga, ay, no, todo es bonito, ¿verdad? El evangelio de Winnie Pooh con el tarrito de miel, solo come de la miel, todos somos Barney, todos somos amigos y nadie te confronta y tu vida sigue en la miseria. Entonces, a veces es necesario que la palabra nos confronte para bendición, para edificación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con ustedes les mandábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y que dice, que la iglesia le sostenga que tampoco coma. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque oímos que algunos de entre ustedes andan en desorden, no trabajan en nada, se la pasan entrometiéndose en lo ajeno. A ellos les mandamos y les exhortamos, dice Pablo, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando, y no solo trabajando, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. La iglesia nunca sostuvo a nadie. La iglesia apoyaba al necesitado con algunas cosas para dar testimonio y predicar el evangelio, pero el único grupo de personas que sostenía de forma permanente y al 100% eran a ciertas viudas que cumplían con algunas características, nada más. El Señor establece la provisión, el trabajo como el método de provisión. Y algunos creen que es la iglesia la que está obligada, el gobierno el que está obligado, y me ayuda y voto por el que me ayude. Tú no necesitas la ayuda de nadie. No necesitas vender tu voto por una despensa, por una tarjeta, por una pensión de no sé cuántos miles de pesos mensuales, porque tienes el favor del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Creador del universo. Si el candidato no te apoya, si el presidente te ignora, si el gobernador no te da su ayuda, tienes la mano de Dios desde los cielos. Pero si violamos sus principios, insisto, es imposible verlas sobre nuestras vidas. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Su propio pan. Fíjate qué fuerte esta declaración. El que no quiere trabajar, versículo 10, dice al final, que tampoco coma. Suena falta de misericordia, ¿no? No. Falta de misericordia sería ayudarle un holgazán. Ahorita te lo voy a explicar. Cuando tú ayudas a alguien que no quiere trabajar, realmente le estás perjudicando. Además de que estás quebrando un mandato bíblico, estorbando también la bendición de Dios quizás sobre tu vida. Porque es diferente a alguien padeciendo una necesidad real, a alguien que está así porque así quiere estar. Yo he conocido gente que les han ofrecido empleo y no quieren porque ya tengo mi programa del gobierno. De verdad.
Entonces, esa gente, tú la ayudas, realmente está siendo cómplice de su mediocridad. Supe el caso de un hermano que se aventó como 4 o 5 años. Te hablo de uno entre muchos, son casos que se vienen a la mente. 4 o 5 años sin chamba. Supe de hermanos cercanos que le ofrecieron chamba. Oye, te ofrezco esto, te ofrezco aquello, lo otro, para apoyar. No. ¿Cómo? Yo soy ingeniero, arquitecto, licenciado. A mí que me la den de a jeque árabe para arriba. O no acepto. Ok, entiendo que quizá está por muy debajo de lo que tú necesitas y esperas y para lo que te preparaste. Sigue buscando aquello que esperas. No estoy predicando conformismo, ¿no? Sigue metiendo currículums. Pero mientras tanto, la respuesta a la pregunta, ¿dónde tengo que trabajar? Es muy simple. Donde te abran la primera puerta. Ahí Dios te quiere en ese momento. Pero es muy poco lo que me dan. Bueno, cualquier cifra con signo de más, según aprendí en matemáticas, es mayor a 0. ¿O no? Entonces, esta persona, si esos 4 o 5 años que no generó y que su familia lo sostuvo, sabrá Dios cómo, hubiera aceptado una de estas chambas que no estaban en su categoría, aleluya. Pero nada más de profeta y querubín para arriba. Y hubiera juntado todo ese dinero que aunque no era mucho, mes a mes lo guarda, suponiendo que no lo recibe porque de todas formas no recibió nada, y lo empieza a ahorrar e invertir. Después de estos años, hoy tendría un capital para emprender su propio proyecto. Y tendría con eso una rentita mensual que le permitiría vivir dignamente. ¿Pero por qué está padeciendo crisis? Porque no quiso trabajar por soberbio. La soberbia es la causa de crisis de muchas personas. Hay mucha gente que tiene finanzas terribles, no porque Dios los esté probando, porque no esté proveyendo, sino porque les ha abierto puertas, pero han sido soberbios. Imagínate a José. Señor, tú me prometiste que iba a gobernar sobre mis 11 hermanos y ahora estoy en la cárcel, yo aquí no hago nada, esto no es para mí. Pues de la cárcel agarró el contacto, por así decirlo, para ir a Egipto y convertirse en la mano derecha del máximo gobernador del imperio mundial más grande en ese entonces y recibir el mismo poder que él tenía porque le dio su anillo. Entonces tú no sabes si Dios te abrió una puerta en una chamba donde no ibas a ganar mucho, pero ahí conocerías al contacto, como José, para subir a lo que Dios tenía para ti. David en Adulam, me dijiste que iba a ser rey de la nación y nada más tengo estos 400 inútiles, buenos para nada. Pero se dedicó a ellos y se convirtieron en su ejército con el que después reinó. Entonces tal vez Dios te tiene en esa cueva, rodeado de gente que no esperabas, pero que les has humillado y has humillado la propuesta que te hicieron y has rechazado buenas ofertas y que si las aprovecharas, quizá de ahí formarías las bases de lo que el día de mañana vas a tener. Quizá de ahí se formarían las estructuras del futuro reino. Estoy hablando figuradamente, que Dios tenía para tu vida. La Biblia nos enseña a darle gracias a Dios por todo. Entonces, Señor, no es lo que yo espero, pero es lo que me estás dando. Gracias, lo bendigo como vimos en el mensaje donde hablamos de los 5 panes y 2 peces dentro de esta serie. Bendigo lo que tengo y cuando yo bendigo lo que tengo, Dios me bendice y yo tengo una buena actitud y la buena actitud también abre puertas. Contrario a esto, la pereza, según Proverbios capítulo 6, mira lo que produce. Si me apoyan con el teclado, por favor. 10 minutos más y decimos amén. Pero ve este pasaje, qué interesante y fuerte también. Proverbios 6, versículo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Ella, aunque no tenga capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, que significa holgazán. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo dejarás de poner pretextos y vas realmente a echarle ganas? Hay gente que a lo mejor dice, yo voy y trabajo. No, vas a pasar tarjeta y aplastarte en una silla, pero no has sido de excelencia. Y era el último punto, pero ya lo quiero meter aquí en el 6º para concluir con esto. La negligencia laboral es parte de, a veces cómplice de la pereza. También sé de casos. Como estoy en el sindicato no hago nada. Y el sindicato me defiende y eres un holgazán. Así de este tamaño. Peor que el perezoso de Zootopía.
te acuerdas. Conformes con el cheque que reciben mes a mes. Y si en vez de eso le hubieran echado ganas, ¿sabes qué? Voy a ir más allá, voy a caminar la milla extra, como nos enseñó Jesús que hiciéramos. Quizá alguien ya habría visto tu esfuerzo y te habría recomendado, tomado para un proyecto personal. Hay gente que mi esposa y yo tenemos identificada en diferentes lugares donde hemos ido, donde brindan alguna atención, algún servicio, y que entre nosotros bromeamos y decimos: si fuéramos grandes empresarios, yo hubiera contratado él, este sería mi gerente, este sería mi director, de las pilas que les vemos, de las ganas, de la buena atención, de la sonrisa. En nuestro caso es una hipótesis nada más, algo que platicamos de broma, pero ¿qué tal que sí sucede en realidad con alguien? ¿Y sabes que conozco casos así? Donde gente que tiene el poder dijo: yo lo quiero conmigo, ven, te duplico, te triplico el sueldo, porque vi tu excelencia en el trabajo. Por eso la Biblia nos manda a hacer todo con excelencia. Por eso la Biblia dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Ve lo que dice Proverbios capítulo 22. Bueno, termino con el 6 y vamos al 22. Te lo voy adelantando. Delante de reyes estará, dice la Biblia. Proverbios 6, versículo 10: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así se establece, vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Capítulo 20, versículo 4: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Hay gente que no estuvo trabajando, recogiendo los meses anteriores, que se perdió oportunidades, que se cerró puertas. Y entonces en los tiempos difíciles: Señor, hay culpa del COVID. Y en muchos casos sí, pero hay otros donde no. La verdad del griego neta es que ha sido su pereza lo que los tiene donde están. Lo mal que hacen las cosas. Él no hace las cosas como para el Señor, como dice Colosenses 3:23. Gente irresponsable, incumplida, malhechota. Te contaba la semana pasada de gente trans aún dentro de la iglesia. Ha habido tantos casos de personas que dicen: si este brother hubiera hecho bien su trabajo, las puertas que se habría abierto para él. Hay gente que te da gusto recomendar, ¿no? Que anhelas que le vaya bien y que ves que le va bien. Pero hay gente que dices: qué burro eres, que por holgazán o por trans o por lo que sea, no perdiste un cliente, perdiste un cliente y todo un grupo de clientes que él te iba a recomendar. Y en cambio gente que hace las cosas con excelencia, hasta casi quieres ya ponerlo en diferentes lugares y lo empiezas a recomendar hasta sin que te lo pidan. Es lo que dice Proverbios 22. Ahora sí, ya me estaba adelantando. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? La promesa es: delante de reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Suena despectiva la palabra de Dios. Yo me impacté cuando leí esto la primera vez. Suena hasta clasista. Pero no tiene la intención de hacerlo, ni de serlo. Solamente de establecer una gran verdad. Hay mucha gente que está en la condición en la que se encuentra porque jamás fue solícita en su trabajo. Uy, ay. Y hay gente que está en la posición que se encuentra porque fue solícita en su trabajo. Conozco hermanos que comenzaron de cero, sin un solo peso en la bolsa, que me han dicho: recién casados dormíamos en un colchón, y que hoy facturan millones de pesos al año, que son más bendecidos de lo que te puedes imaginar. ¿Qué hicieron? Solícitos en su trabajo, las cosas con excelencia como para Dios. Desgraciadamente la cultura del socialismo, que cada vez es más común en Latinoamérica, donde queremos que el gobierno regale y queremos que está obligado, cuando su única obligación es establecer condiciones justas para todos de trabajo, vuelve a la gente floja y a veces inútil. Y cuando tú ayudas a alguien con estas características, te dije hace rato y con esto concluyo, no lo estás ayudando, le estás perjudicando, porque estás siendo cómplice de la neutralización de su potencial. Hace unos meses me acuerdo que fui a comprar unos pollos al pollo infeliz, al pollo feliz. Nunca he imaginado cómo es un pollo feliz, así como pío. Nombre tan raro, pero está pegajoso.
No sé si en otros estados hay, pero aquí en Toluca y en Metepec son muy comunes los pollos infelices. Y llega un señor y me dice: joven, ¿no tiene una moneda que me regale? Lo volteo a ver y lo veo joven y lo veo fuerte. Y le dije: ¿y por qué está usted así? ¿Por qué no está trabajando? Porque yo algo sospeché debido a su condición y al Hugo Chanel que salía de su boca. No era Hugo Chanel, era caguama número 5, creo. Whisky número 6. Y el vendedor se le queda viendo y me dice: el señor que me pide, me dice: es que yo trabajaba aquí, pero me corrieron. Le digo: ¿y por qué? Pues nada más porque quisieron. Y volteo con el vendedor y me hace una cara de que es evidente por qué lo corrieron, por irresponsable, por un problema con el alcohol. Entonces le dije: mire, yo soy pastor y soy cristiano. Te va a sonar así como a diálogo de película de Armagedón, que a veces eran irreales, ¿te acuerdas? Y le dije: la Biblia dice esto. Entonces yo con mucho gusto le puedo ayudar de otra manera. Le puedo ayudar a buscar trabajo. Y a usted como persona. Sí, le digo: sí. Le dije: le doy mi teléfono, ¿tiene dónde anotar? No, no tengo. ¿Dónde está la iglesia? Le expliqué. Y se queda pensando. Y le digo: ¿quién me presta una pluma? Le digo: márqueme y yo veo de qué manera podemos ayudarle a conseguir chamba y a que restaure y ponga en orden su vida. Y me dice: no, mejor ahí déjelo ahí para la próxima. No quiso. ¿Sabes cuánto le di? Ni un solo peso. ¿Qué falto de misericordia? No. Si yo le ayudo, estoy violando este principio bíblico. Realmente lo habría perjudicado. Él está así gracias a la gente que día a día le da sus obras y lo mantienen en la miseria. Si la gente viviera este principio, ¿qué sucede? Le dejan de ayudar, se queda sin ingresos y entonces se ve obligado a trabajar. Por eso la Biblia dice: el que no trabaje, que tampoco coma, porque el hambre es el remedio de Dios para tratar con la flojera del holgazán. Hay mucha gente que hasta que no se vio en necesidad, no comenzó a echarle ganitas. Entonces tú no puedes ser cómplice. Tienes un marido que no trabaja, deja de mantenerlo, mujer. Ponle un candado al refri, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. Ponle una cadena con un candado y dile: ok, no quieres trabajar, mis hijos y yo no moriremos de hambre, me voy a hacer carga aunque no, a mí no me corresponde, porque tú eres la cabeza y es tu responsabilidad. Pero de forma emergente lo voy a hacer por tu condición, pero tú de aquí no comes. ¡Ay, qué falta de misericordia! No, falta de misericordia es seguir siendo tu cómplice tantos años. Porque omití decirte que le dije a este señor, le dije: usted está fuerte, tiene potencial, seguramente Dios le dio dones y sabiduría y tiene cosas que puede hacer. Me dice: no, yo no estoy ya fuerte. ¿Cómo no? Le digo: lo estoy viendo. No era un viejito, era un señor fuerte. Y lo mismo con tu marido, con tus hijos. Ayudarles es ser cómplice de la neutralización de su potencial. Entonces impúlsalo, tienes tanto que hacer, tanto que emprender. Ponte a orar, ponte a idear, ponte a planear, ponte a emprender. Pero yo no voy a seguir siendo tu cómplice. Lo mismo con tus hijos. Ay, es que mi chiquitín de 43 años que sigue en casa, que se vaya a trabajar. No puede ser que ni trabaja ni sus calzones recoge y mamá le hace todo porque pobrecito. Estás fabricando un inútil, hermana. Y es el tipo de personas que de adultos, con esposa y con hijos, no pueden hacerse responsables de un hogar y que culpan a todo mundo porque desde jóvenes nunca les enseñaron estos principios, que al no ponerlos en práctica cierran las ventanas de los cielos. Dile ahí en tu lugar conmigo en oración: Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Señor, te pido perdón si yo he violado alguno de estos principios, me arrepiento y te pido que me perdones. Llámale por su nombre al principio o a la forma con la cual te has identificado. Como lo vimos la semana pasada, nuevamente, al igual que Jacob, quiero hacer contigo un compromiso de borrón y cuenta nueva. Yo haré lo que me corresponde, solo te pido que me proveas lo que necesito. Dios, te pido que así sea hecho, que este mensaje redarguya y lleve al arrepentimiento, no a la condenación, sino a aprovechar que tu misericordia es nueva cada mañana. Y gracias a ello, hoy recibimos una oportunidad más de poner en orden lo que no esté en orden.
Señor, bendice a cada familia que ha recibido esta palabra con alegría en su corazón, que a pesar de ser confrontados han sido humildes y han reconocido que había cosas que estaban mal, y que traigas bendición sobre sus vidas. Abre las ventanas de los cielos y derrama tu lluvia. Abre puertas laborales, Señor, dales ideas para emprender, para crear, para innovar, que se reinventen, Señor, y que en medio del desierto más oscuro, Señor, puedan cavar el pozo más grande que han conocido de agua en todos los días de su vida. Que así sea hecho, que sea tu espíritu sobre ellos, dándoles sabiduría, y como le diste a Bezalel la capacidad de trabajar, Señor, en artesanías, así dales habilidades que no conocían, Señor, talentos que no habían descubierto, Padre. Te pido que así sea hecho y que tú traigas tu bendición sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, que descubran, conozcan y confirmen que tú honras a los que te honran. Amén y amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.